programa 652 de Entre Ustedes y Nosotros. Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, junto al conductor de este programa y diputado nacional, doctor Jorge Enríquez. Gracias, buenas noches. Hoy se trató un proyecto muy importante, que es el de financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué es lo que se consideró en general? Bueno, en general es una ley muy reclamada, realmente una ley que hace falta, sobre todo porque los partidos políticos hoy, como bien sabes vos, no gozan del mejor prestigio en la sociedad. Es un sistema de financiamiento el que se ha utilizado aquí de los partidos políticos, tanto como para capacitación como para financiamiento de las campañas electorales, un sistema mixto que contempla aportes privados y aportes públicos. Los sistemas pueden ser de tres índoles, esto ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, sistemas que el financiamiento es exclusivamente privado, en cuyo caso van a estar sometidos obviamente a aquellos que accedan a cargos públicos, evidentemente van a tener una influencia que puede ser, que va a ser seguramente muy importante si son aportes privados las empresas que han colaborado en esa campaña, del mismo modo que si fueran todos los aportes públicos estarían sometidos a el gobierno de turno, que sea el que realice los aportes, el oficialismo en la campaña electoral. Por eso lo mejor es el sistema de aportes mixtos, un sistema que reconoce antecedentes en la jurisprudencia americana. Sí, algo curioso, porque hace unos años en los Estados Unidos hubo un fallo de la Corte, Citizens United, donde la Corte determinó que la limitación que establecía la ley para el aporte de empresas privadas a las campañas y a los candidatos era inconstitucional por entender que violaba la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Esto generó, digamos, y sigue generando mucha polémica porque la mayoría conservadora de la Corte no le fijó ningún límite entonces al aporte privado, y quienes tengan más plata y consigan más plata de las empresas privadas van a tener mayores posibilidades de hacer una buena campaña, y los otros quedan relegados, aunque hay la posibilidad de campañas públicas también en Estados Unidos que tienen un límite. Por ejemplo, Obama decidió no usar los fondos públicos porque eso le permitía tener mayor posibilidad de uso de fondos privados. Y tuvo una gran capacidad de recolección de fondos, de fundraising, de alguna manera que, bueno, cimentó junto con el buen uso de las redes sociales una campaña exitosa en aquel momento. Lo importante de esta ley es la ley hoy sancionada. Recordemos que fue sancionada porque venía del Senado de la Nación y hoy en este recinto los diputados la hemos aprobado sin modificaciones, por lo cual ya queda sancionada, no tiene ninguna necesidad de volver a esta elección. Y tres o cuatro aspectos que me parecen fundamentales, si te parece, antes de que pasemos a algunos diputados que han sido convocados e invitados a este programa. Se vinculan en primer lugar con la transparencia y con la trazabilidad de los depósitos y de los aportes privados, que deben ser hechos en forma, cuando son dinerarios obviamente, en forma de depósitos bancarios, o sea que las personas van a poder conocer claramente quiénes son los aportantes, para después de eso, que no pueden ser tampoco ni contratistas del Estado, para después de eso saber si cuando alguien está tomando alguna decisión pudo haber influenciado o no lo que recibieron las campañas. Y hay una limitación, hasta el 2% del total de los gastos de campaña puede aportar una sola persona jurídica o humana. Esto me parece algo muy importante, la duración de las campañas de 50 días antes, el hecho de la utilización se regula por primera vez la utilización de todos los medios electrónicos, de todos los medios de las redes sociales, que eso me parece muy importante, y por supuesto algunas otras más. Yo escuchaba en el debate que también hay una limitación, se reduce el tiempo del espacio que se concede a los partidos políticos para el uso de los medios públicos para las campañas, y un diputado de la oposición, Castanieto, criticaba esta reducción porque en los fundamentos se decía que había cierto hartazgo social con esta práctica tan
tan extensa, y él decía de dónde surgía ese dato. Realmente no lo sé, quizá haya habido encuestas que haya hecho el Ejecutivo. En cualquier caso doy mi opinión como simple ciudadano. Ese hartazgo efectivamente existe, lo sabemos cualquiera que hable con su familia, con sus amigos, cuando viene la época de las campañas electorales, tampoco pueden ser tan excesivas, porque lo que uno hace simplemente es apagar la televisión o apagar la radio, porque ya está sometido a una catarata de avisos que exceden la normal tolerancia. Sí, yo comparto totalmente con lo que vos decís, porque realmente es una publicidad machacona constante y que muchas veces llega un momento que la gente siente como un alivio cuando llegan las elecciones, pues dice, por fin vamos a volver a la normalidad, porque es así, porque además las propuestas se repiten constantemente. Son eslogans, sí, es en definitiva el bienestar general, que es lo que todos queremos. Un hecho importante también son las encuestas, que se pueden realizar y publicar hasta 8 días antes de la elección, y no se pueden, y hasta 3 horas después de la elección, o sea que en el periodo que va de los 8 días anteriores de la elección y hasta 3 horas después de la elección, no se pueden publicar, difundir por cualquier medio que sea encuestas de opinión. Eso me parece que es algo realmente importante. Perfecto, entonces ahora tenemos algunos invitados que van a está creo que está el diputado Fernando Iglesias y el diputado Pablo Tonelli. Diputado Iglesias, bueno, una sanción de una ley importante que transparenta los gastos de la política de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. El problema del financiamiento de la política es un problema universal, pero que en Argentina ha llegado a escándalos graves, ¿no? La causa de los cuadernos es una consecuencia directa de dinero que se recaudaba, en parte para enriquecer ilícitamente a la familia Kirchner, pero en parte para financiar los gastos de la política. O lo que sucedió con la efedrina y los 3 asesinatos. Sí, tenemos episodios vergonzosos. Y esta ley, que es una ley perfectible, pero que establece una serie de estándares básicos muy importantes. El más importante de todos es la trazabilidad, es decir, hay que hacerlo todo por cuenta bancaria, nada de efectivo, y por lo tanto el que pone plata se tiene que hacer responsable y tiene que tener un cierto límite con respecto al total. Me parece que las cosas básicas están y bueno, creo que es una buena noticia de cara a las elecciones que ya llegan. Sí, sugestivo algunas observaciones del gobierno anterior en donde hacían referencia de que el que aparezca empresa privada favorecería los aportes, como si esto no hubiera ocurrido sin esta ley antiguamente. Bueno, es exactamente al revés. Al estar bloqueado eso, sucedían 2 cosas. En algunos casos, como la empresa no podía aportar, aportaba el dueño de la empresa o los directivos de la empresa, lo que constituía y había que se dibujaba, a veces se aportaba en negro, se dibujaba, todo un desastre. Pero sobre todo lo que alentaba era la recaudación con el remis de la causa Centeno, la causa del remisero Centeno, la causa de los cuadernos, mostró bien. La verdad que es escandaloso que estos muchachos todavía tengan cara de hablar de transparencia en la política y hablen de la influencia de las empresas, cuando evidentemente la plata que recaudaban ellos venía directamente de las mismas corporaciones económicas fantasmáticas que decían combatir. Bueno, y lo interesante es que al votarse ya es aplicable para la elección que ya estamos en horas, ¿no?, de votar. Sí, ese fue el motivo también de que se aprobó sin modificaciones. Yo también en comisión había dicho que había 1 o 2 cosas que me gustaría modificar. Después claramente aprobemos, usemos esta así como está para la campaña y después la iremos mejorando como se puede mejorar cualquier ley. Desde luego. Gracias, diputado. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Tenés que consultar a un escribano? El sábado 1 de junio, despeja tus dudas de manera totalmente gratuita. Acércate a Avenida Callao 1542, casi esquina Las Heras, entre las 10 y las 13. Agendalo, sábado 1 de junio. Cuidá lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Diputado, bueno, al fin se pudo lograr votar
sin modificaciones para que ya sea aplicable la ley, Sí. La de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy satisfechos porque la ley ya quedó convertida en ley precisamente, el proyecto, y va a regir para la próxima campaña electoral, que era una de nuestras preocupaciones, y estamos seguros que merced a esa vigencia, la próxima campaña electoral va a ser más transparente, va a haber más información acerca del origen de los fondos que los partidos utilizan, del destino de esos fondos, los ciudadanos van a estar más informados, van a tener más acceso a la información, y para quienes no cumplan va a haber sanciones más severas, más rápidas, más eficientes, de modo que creemos que implica un gran avance en pro de la transparencia. Sí, y contrario a lo que se dijo en varias oportunidades en la sesión, el hecho de transparentar no supone que va a recibir un beneficio quien aportó, todo lo contrario, queda mucho más expuesto a recibirlo en el futuro, ¿no? De ninguna manera. Inclusive esto se discutió en relación con la posibilidad de que aporten las personas jurídicas. Bueno, si fuera tan sencillo en el sentido de que quien aporta después recibe un beneficio, bastaría con que las personas también lo hagan o los integrantes de la empresa. Esto no es así. La gente en general aporta a las campañas de los partidos políticos por un tema de convicción, de deseos de ayudar a que triunfe el partido o el candidato de su preferencia. Y esto es muy legítimo y constituye un derecho de parte de los ciudadanos, el de aportar, el de beneficiar al partido o a la agrupación de su preferencia. De modo que en ese sentido nosotros no tenemos ninguna preocupación y muy por el contrario, creemos que la ley amplía las atribuciones de control de la Cámara Nacional Electoral, requiere bancarización total y absoluta de los aportes, no puede haber más aportes en efectivo, no puede haber aportes anónimos, de modo que todo apunta a lo mismo, y es que haya más transparencia. Sí, y los responsables económicos de los partidos también tienen una responsabilidad importante porque van a tener que rendir cuentas y severas, ¿no? Los responsables económicos y las autoridades, el presidente y el tesorero, van a tener responsabilidades muy marcadas y van a tener que cumplir con ellas porque de lo contrario van a ser sancionados. Bueno, bienvenida a la ley. No, por supuesto que bienvenida, estamos muy contentos. Muchas gracias. Bueno, después de esos testimonios y lo que hemos brindado nosotros como apertura del programa, creo que esto ha sido realmente muy útil, muy saludable para toda nuestra audiencia. Creo que es una ley que favorece la calidad institucional, que la transparencia, bueno, que es una de las cosas que reclama la ciudadanía. Desde luego. Nos vamos hasta la próxima edición de Entre Ustedes y Nosotros.